Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos entonces a dar inicio a la última mesa de esta jornada de cierre del Simposium en Democracia, Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora. La mesa constituida en este cierre, cuyo nombre es Poder Constituyente, se vincula a la concreción de la democracia como soberanía popular. En la mesa participan a mi lado Tania Madariaga, socióloga. Ella es representante del Distrito 7 por la Lista del Pueblo Independiente. A su lado se encuentra Isabel Godoy, representante de los escaños reservados del pueblo Coya, en la zona norte de nuestro país. Y por último, quiero también aludir a que hoy por la mañana comunicó de su enfermedad Jaime Baza, que estaba también convocado en esta mesa, pero por problemas de salud no pudo llegar y poder participar, que era su gran anhelo. Y por tanto nos acompaña Manuel Boldorsky. Él es abogado y es representante del Distrito 10. En esta mesa queremos aludir a lo que significa el concepto de democracia. Como ya dijimos al inicio, la democracia como concepto es un concepto equívoco, abierto, que puede aludir a diferentes tipos de democracia. Democracia participativa, democracia autoritaria, democracia abierta, democracia deliberativa. Democracia como expresión de autogobierno, democracia como poder popular y como soberanía popular. Quiero aludir en esas diferentes formas de democracia, las diferentes acentuaciones que algunos autores han hecho de la democracia. Por ejemplo, Barber nos habla de democracia fuerte cuando esa democracia se adentra y expresa el sentir del pueblo. Sousa nos va a hablar de democracia densa, cuando esa democracia se expresa en la soberanía popular. Chantal Mouffe nos va a hablar, por otra parte, de postdemocracia o de democracia agonística, al ver que no hay tensiones y no hay una tensión necesaria de la democracia de miradas contrapuestas y de la diferencia. Wendy Brown nos va a hablar de la desdemocracia, porque nos va a decir Wendy Brown que en los contextos neoliberales es muy difícil concretar la democracia. Pero hoy nosotros en Chile vamos a hablar de una democracia fuerte, tal cual nos lo señala Cristina Lafon en su obra de La democracia sin atajos, respecto de la necesaria concreción de la democracia como autogobierno y como soberanía popular. Porque en Chile hubo un hito histórico para el mundo entero, un hito que significa que su pueblo, como soberanía popular, decide redactar las normas que van a regular la convivencia de la vida en común. Y respecto de ello, quisiera inspirar entonces esta mesa con las palabras de Grestoso, que dice: difícilmente podría la ciencia política considerar democrático un país en el que nunca se hubiese realizado un debate nacional acerca de las normas esenciales que deben regir su vida en comunidad.
Sabemos que todas las constituciones del mundo han sido escritas, como muy bien lo señala Mendy Harat, por una lógica de epistedemocracia en el cual los expertos y la oligarquía están llamadas a redactarla. Un Estado, sigo con la cita de Grestoso, un Estado cuyas cartas constitucionales más importantes siempre hubiesen sido el fruto de las discusiones, conciliábulos, consensos o imposiciones por la fuerza de pequeños grupos, lo que suele suceder. Sigo con la cita. Una sociedad cuyas constituciones más duraderas fueran el resultado de la presión ejercida por la fuerza militar. Mal podría definirse dicha sociedad política como democrática y a sus habitantes como ciudadanos de derecho pleno. A lo sumo, se diría que se trata de un país semidemocrático y con una ciudadanía restringida. Pues nuestro país quiso salirse de esa semidemocracia o de ciudadanía restringida para poder elaborar a través de representantes legítimos que en las urnas fueron elegidos para representar la máxima diversidad de nuestro país con escaños reservados y con paridad de género, para poder redactar un texto que reflejara el sentir de la ciudadanía. Independiente de lo que aconteció respecto de la lectura que hizo el pueblo de ese texto, en esta mesa nos vamos a centrar en lo que significó y en lo que significa construir desde esa representatividad plural una carta magna que pueda representarnos a todos y a todas los chilenos. Va a comenzar entonces Tania Madriaga, representante, como bien dije, del Distrito 7, independiente por la lista del pueblo. ¿Aló? Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad de continuar haciendo este ejercicio de reflexión necesario en nuestro país con este proceso que tenemos en curso, ¿no? Que todavía tenemos el desafío de abordarlo y llevarlo adelante de alguna forma, y creo que cada paso que hemos dado nos sirve para aprender, para reflexionar, para ir viendo cómo continuar. Voy a presentar entonces algunos elementos del proceso vinculados al tema del poder constituyente y la democracia, la participación como elementos centrales de la experiencia. La experiencia tiene muchas cosas que contar, pero me centré en esto. Quiero decir que me sirvió ordenar este punto, porque como son muchos elementos los que están en juego y muchas dimensiones, cuesta como todavía sistematizarlo todo, ¿no? Entonces, creo que puede ser un ejercicio constructivo revisar esta dimensión. Lo primero es plantear que para analizar esta dimensión tenemos que partir del contexto de la revuelta. No podemos evadir esa situación como el lugar que nos permite situar los conceptos de poder constituyente, y también evaluar la democracia existente, las posibilidades democráticas del contexto que se abre, y también las fortalezas y debilidades del proceso constituyente. Este concepto de poder constituyente en octubre del 2019 estaba
se fue construyendo en un proceso que estaba afincado en esa movilización, que abre un nuevo ciclo en la política chilena. Nosotros tenemos esa reflexión de que el país no volvió a ser el mismo, ni volverá a ser el mismo, luego de ese momento en que la crisis social, política, institucional, económica, se pone en el centro del diálogo público, ¿cierto? O sea, dejamos de pensar cada uno y cada una en su situación particular, y logramos ver esa dimensión de lo común, esa dimensión de la estructura social, de las reglas, de la organización de la vida, de la forma en que está estructurada la sociedad, como un problema a abordar en conjunto. Ese momento convulso, un proceso de manifestaciones de millones de personas, donde están las dimensiones territoriales, las dimensiones sectoriales, multiescalares, encontrándose en esa fuerza que se expresa, con un gobierno que no logra dar respuesta a las demandas, con un malestar que llevaba acumulado mucho tiempo de espera, de búsqueda, de promesas incumplidas, abusos, desigualdad y injusticia. Logra poner entonces uno de sus focos principales en esta dimensión, y por lo tanto se levanta la idea de la Asamblea Constituyente como una acción necesaria para la sociedad. Se legitima esto como una de las herramientas que pudieran canalizar el proceso de crisis hacia un momento nuevo de la sociedad. Esta idea de la Asamblea Constituyente en estos procesos hacía referencia a una idea de una potencia originaria, a una potencia extraordinaria y autónoma de un cuerpo político que no emanaba del poder existente, sino que era el poder de la soberanía popular, el poder de los ciudadanos y las ciudadanas, que concurría al proceso de construcción de esta nueva Constitución. Se iniciaron muchas iniciativas a lo largo del país, con cabildos, asambleas de discusión, donde se hicieron los diagnósticos, se levantaron propuestas, y por lo tanto este proceso de discusión constitucional comenzó de esa forma, de manera autónoma, al calor de la movilización y de la revuelta. La aspiración que había en ese mundo, al cual yo me vinculé en ese momento, era que el ejercicio constituyente permitiera en algún momento organizar toda esta deliberación, este debate, y se pudiera concurrir a un espacio democrático, plural, donde se construyeran esos acuerdos de mayoría que luego pudieran ser plebiscitados para poder institucionalizar los cambios. Frente a esta dinámica, los actores políticos con representación del gobierno y del Parlamento no lograron un acuerdo que estuviera en esa misma línea. Estaban lejos de creer que la Asamblea Constituyente era la forma de abordar este proceso, entendiendo que tenían que ellos y ellas hacer un análisis que implicaba que se anulaban ellos mismos como los representantes del Poder Constituyente. Y ahí surge entonces el 15 de noviembre este Acuerdo por la Paz, donde la clase política toma el control del proceso y busca canalizar esta demanda por una nueva Constitución. Los partidos discutieron y propusieron algunas reglas que fijaran el marco de este proceso, y las autoridades sociales y políticas independientes, que eran activos y activas en la movilización, quedaron fuera de ese diálogo institucional, porque no tenían
canal de representación en la institucionalidad democrática como la conocíamos y como la conocemos. Pero de todas maneras deciden participar del proceso, en su gran mayoría, impulsando el plebiscito de entrada, el apruebo del plebiscito de entrada, y esta posición se vio muy fortalecida porque en el plebiscito de entrada el 80% de las personas votó a favor de que la instancia que iba a ser la convención fuera 100% electa. Por lo tanto, eso empujó con mucho más fuerza a que las fuerzas independientes, los movimientos sociales, estuvieran más abiertos a participar. La convención, como órgano paritario, porque luego de este triunfo se incluye el criterio de paridad, el escaño reservado y la igualdad de condiciones para las listas independientes. La convención, como órgano paritario, contó con 77 mujeres, de las cuales solo 22 eran militantes de partidos. Las otras 55 fueron electas como independientes. De estas últimas independientes, 9 eran de escaños reservados, 17 se postularon en cupos de partido y 29 fueron electas en listas de independientes. Esta cuenta yo la saqué después de la convención. Es muy importante porque vincula el tema de la paridad de los escaños reservados en la lista independiente como una cuestión que se potenció y que finalmente refleja que las listas de independientes fueron la herramienta que permitió que las mujeres de la convención estuvieran en su mayoría representadas por ese tipo de fuerza, porque eran más competitivas las mujeres en las listas independientes que en las listas de partido. Esto es muy importante además luego cuando se enfrenta el discurso crítico respecto a que los independientes o las independientes tienen la culpa del resultado de la convención. Estamos frente entonces a una discriminación política muy fuerte en este sentido. Ya en marcha la convención, constituimos las comisiones de participación popular, lo que ustedes sabrán que hubieron dos, una para crear un reglamento, otra para implementar ese reglamento de participación con mecanismos como audiencias públicas, cabildos, iniciativas populares de normas, plebiscitos intermedios y semanas territoriales que buscaban informar y convocar a participar de este proceso. A partir de 100 propuestas que se recibieron, o más de 100, en las audiencias públicas, se presentaron entonces estos mecanismos que estaban afincados en principios como el de soberanía popular, que establecía que el poder político proviene de la voluntad de los pueblos. Se propone una participación incidente y vinculante, buscando superar el carácter meramente consultivo que tiene la participación en Chile. Contar con estrategias y mecanismos, metodologías que aseguren la participación de los grupos históricamente excluidos, el diagnóstico se tenía, o sea, no estamos todas en las mismas condiciones ni todas para participar. En términos orgánicos se crea una comisión de participación, se crea una secretaría técnica para apoyar ese trabajo y se reconocen los mecanismos convocados, pero también los autoconvocados en igualdad de condiciones para participar del sistema que crea la Convención. Como herramienta se crea una plataforma digital de participación popular para vincular a las personas, comunidades y organismos a la convención y se instala un sistema de registro público para personas naturales y organizaciones y como principales innovaciones de los mecanismos de participación se creó el de iniciativa popular de normas y también se propuso la realización de plebiscitos dirimentes. Yo no sé si se acuerdan de eso porque no se hizo, pero los plebiscitos dirimentes nosotros lo enfocamos mucho, tenían que ver con que, como la Convención tenía como exigencia cumplir con 2/3 de los votos para que una norma quedara en el texto, si había alguna norma que alcanzaba solo 3/5, que igual era más de la mitad, fuera sometida a un plebiscito anterior al plebiscito final, para que la gente pudiera decidir si esa norma que de todas maneras tenía una mayoría dentro de la convención, era necesario que igual estuviera en el texto. Ahora pensando retroactivamente uno dice, esa
pudo haber sido una oportunidad para haber difundido, discutido, instalado algunos contenidos que nos pudieran preparar mejor para el momento final. Bueno, todo este proceso fue realizado, todo esto que comenté, pero sin duda fue perdiendo fuerza comunicativa y de vínculo con las actorías en la medida que el tiempo corría en contra y se frenaron, por ejemplo, las salidas territoriales. Dejamos de tener salidas territoriales porque no había tiempo. O hubieron medidas que no se realizaron, como las que le comentaba de los plebiscitos dirimente, sin que se reemplazaran por una estrategia de participación o comunicación alternativa que tuviera alguna potencia de vinculación que era lo que se buscaba con esas medidas que se habían propuesto y se habían diseñado. Cuando llegamos a la convención, reivindicamos la legitimidad de la demanda de la movilización. Y entre los y las independientes hicimos un esfuerzo de articulación con los territorios y entre nosotros y nosotras, pero tenemos que reconocer que no estábamos articuladas ni articulados, que teníamos demandas específicas que se fueron encontrando, se encontraron en la movilización y luego se encontraron en un lugar tan complejo y exigente como el de la convención, y participamos entonces del proceso sin un proyecto común. Fuimos haciendo fuerza común en la medida que íbamos avanzando en la construcción del texto. Y empujamos con todas las fuerzas, pero también empujaron los demás. Empujó la élite, empujó el centro político, empujaron los partidos, empujó la institucionalidad. Por supuesto que también la élite económica. Creemos que no podemos esperar para poner en práctica el proceso de soberanía y autodeterminación de los pueblos, no podemos esperar a la institucionalidad. Tenemos que poner en práctica procesos de democracia participativa permanentes que vayan más allá del voto. El voto no puede ser la democracia. El voto es un momento de resolución de una decisión. Al voto se llega con la decisión tomada. Y ahí lo que se hace es resolver, en definitiva, democráticamente, hacia dónde se inclinan las mayorías y las minorías. Es un momento, como decía, de resolución de una decisión. Por lo tanto, tenemos que intentar superar esta idea de la democracia como solo representación. No podemos asimilar una elección de personas a un proceso de deliberación de un poder constituyente para definir un nuevo proyecto de sociedad. Eso implica poner en práctica ejercicios democráticos de manera permanente, más allá de lo electoral, con ejercicios y herramientas que formen parte del camino en el que los sujetos producen, construyen y se constituyen, porque eso permite ir dialogando y construyendo aquel resultado final que se puede expresar en un momento censitario. Es determinante entonces que entendamos y ejercitemos con amplitud los distintos momentos del proceso democrático y creemos que la convención fue un ejercicio importante de aproximación y evidentemente no es todo y tenemos que recuperar entonces esos aprendizajes y ponerlo en práctica de manera continua y partir ahora porque esto no ha terminado o retomar ahora porque esto no ha terminado y retomar con fuerza que no tenemos otra oportunidad para hacerlo. Muchas gracias. Primero que todo, saludarles a cada uno de ustedes y agradecer la invitación, el espacio de poder compartir y conversar de este proceso tan importante que hemos vivido en los últimos años en lo que se refiere a democracia y participación. Y también agradecer porque logré ver a mis compañeras que nos veían desde el 24 de julio. No puedo empezar antes, sino también hacer un contexto histórico.
pero ir un poco más atrás. Yo soy un poquito mayor que mis compañeros, por lo tanto, viví un periodo difícil, lo viví en carne propia, soy expresa política, el periodo más nefasto de nuestra historia. Viví de los 6 años a los 20 años en una dictadura sin precedentes en nuestra historia. Que ese es el origen de este proceso, porque es ahí donde se sienta la base del neoliberalismo, que luego se van a practicar durante los 30 años con dictadura. Que seguimos creyendo que pasábamos a una democracia y solamente los militares habían sacado los uniformes, pero seguíamos con la constitución de la dictadura y sin cambiar en nada la situación que vivía nuestro país y que había sido sometido a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, nombrando también a aquellos que dieron su vida en el proceso, empezando por el compañero presidente Salvador Allende. Y con nuestros hermanos que fueron asesinados, desaparecidos, degollados de la forma. No puedo dejar de nombrarlos porque ellos fueron los que sentaron las bases, que dieron ver mártires, que nos dieron pie para poder participar en un proceso tan importante que luego converge en esta olla a presión que estalla, porque habíamos estado en movilizaciones, tras movilizaciones, pero todos por separados, los estudiantes, los profesores, los trabajadores, y llega un minuto donde yo, siendo una mujer indígena, digo que se alinea el universo, se alinean los planetas y logramos converger en una sola voz y salir a las calles el 19 de octubre y obligar a la clase política, porque no nos regalaron nada, solo la gente movilizada en las calles con la herramienta básica que tenemos para poder correr cerca y obligarnos a impulsar el proceso, como lo decía mi compañera Natalia, que las aspiraciones del pueblo no es como una convención constitucional, sino que una asamblea constituyente del pueblo. Pero nuevamente, nos traicionaron, como decían el gobierno de Salvador, como decían en el caso por dictadura, nuevamente nos inventan esta convención constitucional para mandar al pueblo a su casa, que han proceso perverso, que fue dicho para lograr el resultado en ese lugar. Pero más allá de eso, nosotros nos quedamos con que el texto que quedó, Chile nunca va a ser el mismo que fue antes del 19. Es un texto que va a servir para hacer estudios, que va a servir para las generaciones, para que este proceso que no ha terminado pueda darle continuidad. Yo vengo representando a un pueblo originario, que tampoco es un proceso que dice la clase política, no, que vamos a dar escándalos a los pueblos originarios. No. Fue un proceso difícil, tremendamente complejo, donde vivimos los que nos tocó hacer la presentación y la petición de la participación del pueblo. Nos tocó vivir ahí mismo, en el mismo congreso, las discriminaciones de nuestra propia cara, como nos ha tocado en todo este periodo, impulsar, así como lo hicieron las mujeres, porque las mujeres tampoco estaban incluidas en el proceso, no era paritario, pero el día 8 de marzo logró la participación de las mujeres, y nosotros, en plena pandemia, como pueblo originario, mencionando por todos lados, logramos tener la representación de 17 años que le daba cupos a los 10 pueblos reconocidos hasta este momento, y solo así pudimos ser parte de un proceso que fue difícil, porque a veces tampoco fue fácil para nosotros. Al inicio era un proceso romántico, todos querían al pueblo, querían dar la mesa, querían dar el proceso, pero cuando ya empezamos a hablar de derechos de los pueblos, el proceso cambió. Y hay un grupo político que se encarga de blanquear imágenes, pero también se encarga de ensuciar procesos. Nosotros veníamos con la demanda de la nacionalidad, que no solo era del pueblo originario, porque si revisamos la propuesta de muchos constituyentes, todos la han entendida como un proceso de inclusión, no de división.
y veníamos con esa, fuimos al proceso a instalar la plurinacionalidad, y no voy a explicar lo que es la plurinacionalidad, porque el concepto ya está muy hablado, está manoseado, pero mirarla desde el punto de vista de inclusión y participación, era la demanda que tenían los pueblos originarios. Logramos instalar la plurinacionalidad como ejercicio democrático, porque el pueblo nunca hemos tenido voz en este país. Siempre se nos ha paternalizado y se ha tomado nuestra voz y otros han hablado por nosotros. Hemos tenido procesos, por ejemplo, el año 90, cuando Edwin dice que va a reconocer a los pueblos originarios y se va a crear una ley indígena, y acuden los pueblos. Nosotros siempre hemos acudido, hemos estado preguntados en forma pacífica a hacer este pacto, pero luego terminan la academia redactando una ley indígena y sacando toda la participación de los pueblos y haciendo una ley desde la mirada desde el Estado. Es decir, nuevamente tomaron nuestra voz, nuestra representación en aquella ley, y si bien es cierto, sirvió en algunos momentos, pero también hizo un daño profundo que produce a los pueblos originarios, porque se instala el individualismo, la asimilación, y nos obligan a constituirnos de la manera en que el Estado de las organizaciones sociales. Es decir, si tú quieres estar legalizado en el Estado, tienes que constituirte como yo te digo. Es decir, tienes que tener un presidente, un tesorero, un secretario. Yo menciono esto porque yo vengo de un pueblo transhumante en la cordillera, donde no existían los cercos, no existían las fronteras, y nos constituíamos en aire. El pueblo matriarcado, que no quiere decir que sea una simple mujer, sino que la mujer representa la Pachamama, la Madre Tierra, y en donde somos todos, tenemos un respeto hacia los ancianos, pero digamos en igualdad y derechos colectivos. ¿Y qué hace la ley indígena? No incluye los países. Ahora, si van a la cordillera, van a encontrar cercos, van a encontrar que este pedazo de tierra es mío, y porque la ley indígena no reconoce esto, no reconoce esto, y además de la ley de asistencia. Este proceso, el proceso constituyente también de 2017 de la presidenta Bachelet, que había un reconocimiento hacia los pueblos, pero también desde la mirada desde el Estado, desde la mirada paternalista, de la mirada colonial, hacia ese reconocimiento, hacia un guiño hacia los pueblos, pero sin que los pueblos pudieran tener esa decisión. En cambio, este nuevo pacto, donde nosotros decimos, nos sentamos nuevamente con el Estado, tomamos la pipa de la paz, creyendo de buena fe en que los pueblos íbamos a tener la oportunidad por primera vez de decidir nuestro desarrollo social y económico. Pero no fue aprobado, pero seguimos nosotros en la lista. Y no puedo no relacionar a los pueblos originarios sin hablar de derecho a la naturaleza, que también fue abordado en la Comisión Constitucional, porque esta constitución se inscribe en un proceso de crisis climática, en que nosotros hemos vivido en carne propia en nuestro territorio la afectación por la intervención humana. Por lo tanto, también se abordaron, es un texto, una propuesta de constitución innovadora. Ahora se está nuevamente la COP27 en Egipto, donde se habla del calentamiento global del planeta, donde se han afectado nuevos territorios y nos estamos quedando sin planeta. Bueno, también lo abordamos en la Comisión Constitucional reconociendo los derechos a la naturaleza para mitigar los efectos de la intervención humana. No me queda mucho tiempo, solo decirle que para terminar, que la demanda de las mujeres, la diversidad sexual, la discapacidad y el pueblo originario quedarán a la espera de un nuevo proceso, un nuevo despertar del pueblo y un levantamiento popular, porque solo la protesta social es la fuerza capaz de correr el cerco de los abusos. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno,
a quienes esperaban a Jaime, lamento defraudarnos. Espero satisfacer tus expectativas con varias provocaciones que me permiten esta oportunidad, que por supuesto agradezco, porque siempre es importante recordar que el Estado se defiende a sí mismo y lamentablemente en situaciones de crisis somos las personas las que debemos demandar de parte del Estado los cambios que necesitan para servir a las personas. Y quisiera partir con esta idea fuerza porque, por cierto, Tania e Isabel, como compañeras ideales y también como compañeras de trabajo, en este que fue el trabajo más importante que siento yo puede tener una persona, un ciudadano, país, que es servirle a su país a través del intercambio de ideas y el encontrar puntos de acuerdo para proponer a su pueblo una propuesta, valga la redundancia, de nueva constitución. Creo que es un desafío vigente. Y en ese sentido, por supuesto, invitarles a tener en cuenta que hay varias cosas que recordar. La primera de ellas es que yo no sé si ustedes saben, pero Chile es un país democrático, se supone. Lo dice el artículo 4 de la Constitución. Y qué curiosidad, el artículo 4 de una Constitución que se nos impuso por una persona que asumió a través de la fuerza, iba a lograr imponer el orden, iba a lograr imponer lo que es él, con quienes él determinaba, iban a poder decidir sobre el resto del país. Qué contradictorio, qué paradoja. Y lo dice hasta el día de hoy la actual Constitución. Y al mismo tiempo, recordarles, yo no sé si ustedes conocen el derecho a la autodeterminación. ¿Han escuchado hablar de la autodeterminación de los pueblos? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es un tratado internacional, una ley que en Chile rige, como cualquier, consagra para ustedes, para nosotras, para nosotros, el derecho como pueblo, como pueblos, incluyendo a los pueblos originarios, tratando de convocarnos de la manera más respetuosa posible. Convoca a la posibilidad de que cuando exista opresión, el pueblo se pueda rebelar. Dicho en simple es el derecho a la rebelión. Dicho en fácil es la posibilidad de contrastar el motivo por el cual el 15 de noviembre de 2019 el poder político renunció a la posibilidad de darle solución a las dificultades a las que nos enfrentábamos en octubre de 2019. Y que nos seguimos enfrentando hasta ahora. Solo tenemos 3 años de desfase. ¿Y por qué quería partir con esto? Porque mucho se ha dicho y hemos escuchado lamentablemente opiniones muy susceptibles de confundir, basadas en que los derechos humanos, o que los que defienden los derechos humanos defienden los derechos de los delincuentes y los derechos, y quién se preocupa de los derechos humanos de los carabineros, a poner un ejemplo, o quién se preocupa de los derechos humanos de las micros. En algún momento lo dijo un intendente de la región donde están las comunas en las que a mí, humilde y orgullosamente, me tocó representar. Y yo quisiera recordarles que los derechos humanos son el piso básico de la dignidad entre las personas. Es el acuerdo que los estados, es decir, quienes nos representan, suscriben entre sí para brindar un estándar de dignidad básico. ¿Y qué hablamos cuando hablamos de dignidad? Es muy simple. Es el respeto mutuo. Es la posibilidad de ser yo sin que pueda venir otra persona a cuestionarme porque soy yo. Y desde esa perspectiva nos permitimos, por cierto, con muchas dificultades, nos permitimos realizar este ejercicio en la Convención Constitucional.
ejercicio no exento de polémicas, porque nos encontramos con dificultades en el interior e incluso dificultades entre nuestras y nuestros compañeros. Dificultades que terminan por sacar, de cierta manera, el ideario que proponía esta iniciativa denominada la Lista del Pueblo, por la cual tengo el privilegio de conocer a Tania, pero al mismo tiempo nos abre a una nueva manera de entendernos. Porque hasta ese momento era todo muy complejo, porque estábamos haciendo por primera vez algo que en Chile nadie había hecho nunca, que era ejercer la posibilidad de defendernos, de autoconvocarnos y en definitiva de proponernos un nuevo. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque fue esa dificultad, aquella relacionada con las mentiras, aquella relacionada con la salida de uno de los convencionales de Rodrigo Rojas, la que permitió que se estableciera un diálogo muy respetuoso, siempre fraterno, siempre difícil, pero creo lo más importante, siempre fue franco, siempre fue honesto. Y fue el diálogo que logró el colectivo del cual provengo, que es el heredero de la Lista del Pueblo, que es la coordinadora constituyente, plurinacional y popular. Y lo digo en estos términos porque les invito a recordar que las y los independientes no tenían forma de defender sus ideas, no así los partidos políticos. Las y los independientes no teníamos la posibilidad alguna de entender de encontrar una manera de llegar al país con noticias que permitieran tener una bajada y luego pudieran tener una explicación, y si era necesaria una segunda explicación, o explicaciones de acuerdo a la dimensión a la cual estuviéramos haciendo referencia. Una explicación para las niñeces, una explicación para las juventudes, una explicación para los grupos de especial protección. No contábamos. Y no contábamos con esto, y lo digo por una cuestión súper simple. Estábamos trabajando con los representantes del monopolio del poder político de Chile durante 200 años. Y lo logramos, fíjense. No logramos que la propuesta de constitución que estábamos comprometidos con ella, no logramos que sedujera al país completo. Las razones hay un varios tipos. Pero a pesar de eso, lo logramos igual. Por una sencilla razón. Nos identificamos como distintos y a partir de esas diferencias logramos construir, logramos proponer y logramos ser las y los independientes, las personas que destrabamos los conflictos que tenían entre los representantes de los partidos políticos para bloquear el proceso constituyente y en definitiva fracasarlo antes de que terminara. Y han tratado con audacia de dejarnos a las y a los independientes como responsables de ello. Yo quisiera invitarles a recordar que la única manera en la que este país va a salir de las crisis es a través de este ejercicio del que les hablaba, que yo me siento muy orgulloso de haber formado parte y de estar aquí con una de las líderes, Tania, que fue una de las precursoras de que se levantara este ejercicio de trabajo colaborativo. Y si independientes que no nos conocían pudimos ejercer este nivel de trabajo con ese nivel de presión y con tan poco tiempo, estoy seguro, porque somos personas comunes y corrientes, estoy seguro que podemos lograr no solo terminar con la constitución del genocida Augusto Pinochet, sino que también podemos permitir un Estado social y democrático de derechos, benefactor, y que no nos lleve al asistencialismo, nos lleve al buen vivir, al respeto por los pueblos, por las personas, por la naturaleza, pero lo más importante, nos devuelva la esperanza. Nos dolió perder. Nos duele perder. Yo todavía lloro, soy bien llorón, debo confesar. Nos duele perder. Pero a cualquiera le duele perder en cualquier momento. Aquí no hay novedad. Nos enamoramos del objetivo. Y qué bueno que nos hayamos enamorado del objetivo. Solo nos costó en
proceso. Solo aquí tenemos un gol en contra, pero este es un partido de largo aliento. Si esto fuera un deporte, si esto fuera una competencia, tenemos un gol en contra, pero solo tenemos un gol en contra. Porque las dificultades que vivimos, seguimos viviendo. Las necesidades que el Estado no cubre, siguen existiendo. Y hay algo que yo quisiera, para terminar la idea, para terminar mi intervención, quisiera dejarles en el inconsciente para invitarles a la reflexión. ¿Los representantes del Estado hoy en día solucionan las crisis o las administran? Y ese fenómeno, el de la administración de la crisis, ¿ayuda a que se solucione o nos mantiene en un estado de miseria permanente? Mi invitación es a la reflexión, porque debemos seguir, porque debemos empujar, porque debemos lograr, por la vía de la paz, por la vía del amor, por la vía del respeto, pero lo más importante, para que nunca más se vuelvan a cometer los errores a nombre del Estado que se han cometido hasta este momento. La dignidad es algo que defendemos desde el momento en que comenzamos con una persona, incluyendo aquel desarrollo de políticas públicas que puedan influir en el ejercicio de la vida, en el ejercicio de la producción y de la reproducción de la vida. No bajemos los brazos. No bajemos los brazos. Hay que seguir. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Isabel. Gracias, Tania. Me avisan que no tenemos mucho tiempo para preguntas. Yo solamente quisiera aludir a que la democracia, como un concepto dinámico, abierto, debatible, siempre es la piedra angular de un pueblo para vivir en justicia, en dignidad y en libertad. Pero esa democracia, que no es voto, que no es teoría de gobierno estructural y normativa, esa democracia que es diálogo, que es pluralismo, que es diversidad, que es conflicto, pero por sobre todo cuerpo colectivo, se adentra en personas. La democracia no es posible si no se anida en el corazón y en la piel de las personas. Y yo quisiera hoy cerrar esta mesa reconociendo el trabajo riguroso, profesional, muy sacrificado, muy trabajoso, de estos 155 convencionales que hoy en esta mesa, representando a los pueblos originarios y a la lista del pueblo por independiente, no cesaron día y noche por trabajar un año, del 4 de julio del año 2021 al 4 de julio de este año 2022. Un año que obviamente los alejó de su pueblo, los alejó de sus tierras, los alejó del colectivo. Un año duro, de mucho trabajo, y por eso, porque de esa forma se construye la democracia, trabajando, dialogando, estando presente. Quisiera yo dar un aplauso para esos 155 que trabajaron y que hoy están aquí representados en esta mesa de independientes y de pueblos originarios. Muchas gracias. Un recuerdo de la universidad a cada uno de ellos. ¡Uy! Para que sigan escribiendo las normas que necesita nuestro pueblo para vivir en paz.